Seguro que conoces a Medusa, ¿no? Esa criatura con serpientes en la cabeza que convertía a todos en piedra con solo mirarlos. Siempre la pintan como una villana, un monstruo. La típica historia del héroe que llega, la mata y todos felices. Pero, ¿y si todo eso estuviera mal contado? ¿Y si Medusa no fuera un monstruo, sino una víctima? ¿Una mujer castigada por algo que no hizo? Te lo pregunto en serio, porque detrás de esa imagen aterradora hay algo mucho más incómodo. Algo que muy pocos se atreven a mirar. Mira, no estás solo si pensabas lo de siempre. Todos crecimos con la misma versión. Pero hoy vamos a romper ese mito. Porque lo que viene lo cambia todo. Y créeme, cuando conozcas la historia completa, vas a entender por qué la cabeza de Medusa nunca dejó de mirarnos. Antes de meternos en lo que nadie te cuenta, vamos a repasar la versión oficial. Esa que sale en libros, películas, incluso en videojuegos. Medusa era una criatura horrible, con serpientes por cabello y una mirada que, literalmente, petrificaba. Y como en casi todas las historias de héroes, aparece un salvador. Perseo, hijo de Zeus, armado hasta los dientes por los dioses. Escudo de Atenea, sandalias de Hermes y una espada muy conveniente. Con todo ese apoyo celestial, Perseo llega hasta donde vive Medusa mientras duerme y con ayuda del reflejo del escudo, le corta la cabeza. Fin heroico, limpio y con premio. Pero, ¿alguna vez pensaste en la historia desde el punto de vista de Medusa? Porque si lo hacemos, esa escena ya no parece tan heroica. Y lo que vamos a ver a continuación te va a hacer entender por qué. Para entender realmente quién fue Medusa, tenemos que volver al principio. No al principio de su vida, sino al principio del mito. La primera vez que se menciona a Medusa en la literatura griega es en la Teogonía de Hesíodo, siglo VIII a.C. Medusa no era un personaje central, era apenas una gorgona mortal entre dos hermanas inmortales. Ningún castigo, ningún Poseidón, solo una criatura mítica más. Pero en el siglo I a.C., Ovidio en su obra Las Metamorfosis nos cuenta otra historia. Aquí, Medusa era una joven de belleza deslumbrante, y a causa de esa belleza, fue forzada por Poseidón en el templo de Atenea. ¿Y el castigo? No fue para él, fue para ella. Atenea la transforma en monstruo, le da serpientes por cabello, le da una mirada letal, la exilia al borde del mundo. Este cambio no solo reescribe el mito, reescribe a Medusa, de criatura malvada a víctima silenciada. Medusa no es solo un personaje, es un símbolo, y como todo símbolo, dice más de nosotros que de ella. Su cabello de serpientes representa caos, sabiduría y transformación. Un trauma que se vuelve visible. Una belleza castigada. Su mirada petrifica. Literalmente, sí, pero también simboliza algo más profundo, el miedo. Especialmente el miedo masculino al poder femenino. Su silencio es aún más fuerte. Medusa nunca habla, nunca explica, solo es. Y eso la convierte en lo que muchos temen, una mujer que ya no pide permiso. La filósofa Hélène Cixous escribió: «Ríanse de Medusa, ella es hermosa y ríen». Medusa no era monstruosa, era poderosa, y su castigo fue haber existido con demasiada fuerza. A lo largo de la historia, Medusa ha sido pintada, esculpida, versionada y reimaginada. Caravaggio la pinta en el momento exacto de su muerte, grita, sufre, no ataca. Es un grito congelado. En la escultura de Benvenuto Cellini, su cabeza parece tranquila, casi resignada. Ya no es la amenaza. En el logo de Versace es belleza hipnótica, poder estético, Medusa como icono de deseo. Y en el arte feminista reciente, Medusa sostiene la cabeza de Perseo. La escultura de Luciano Garbati la muestra fuerte, desnuda, firme. ¡Justicia, no venganza! Hoy, Medusa está en videojuegos, películas, memes, hashtags, de monstruo, a símbolo de resistencia. Pausa, ahora ya no hablemos del mito, hablemos de ella. Medusa era una joven devota sacerdotisa admirada, y sin embargo, fue traicionada, abusada, castigada por una diosa que debía protegerla.
convertida en un monstruo para que nunca más nadie se le acercara, para que su dolor se volviera un arma. No atacaba, no cazaba, solo estaba ahí, existiendo. Y eso bastó para que la buscaran, la decapitaran y la convirtieran en trofeo. Medusa no fue villana, fue consecuencia, una respuesta brutal a una violencia aún mayor. Su mirada petrificaba, sí, pero también decía, no me mires sin consecuencias. Durante siglos nos contaron que Medusa era el monstruo, que era peligrosa, que había que destruirla. Pero cuando miramos con otros ojos, vemos que quizás toda la historia estaba al revés. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Convertir en monstruo al que simplemente fue víctima. Reescribir estas historias no es solo un acto narrativo, es un acto de justicia. Porque tal vez los monstruos no existen. Solo existen las personas a las que nadie quiso escuchar. Y Medusa ya no puede hablar, pero tú sí puedes preguntarte, ¿a quién más hemos convertido en piedra sin intentar entenderlo primero? Y bueno, hasta aquí llegamos con esta historia. Una historia que, como viste, no es tan simple como parecía. Medusa no fue solo una criatura mitológica. Fue un espejo de lo que el mundo antiguo temía y de lo que seguimos temiendo hoy. Si llegaste hasta aquí, gracias, porque no todos se atreven a mirar más allá del velo. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete si quieres más historias como esta, donde los mitos se convierten en espejo. Y dime en los comentarios, ¿qué otro personaje deberíamos mirar con otros ojos? Porque aquí, en Hoy Mito, no solo contamos historias, las desarmamos para ver lo que realmente hay detrás. Nos vemos en el próximo video.